Buenas tardes, estamos en su programa y el nuestro y el de todos en tiempos de COVID. Y ustedes ya conocen a nuestro invitado porque ha estado con nosotros en algunas ocasiones, lo cual ha sido muy estimulante, no solamente para los que lo hacemos, sino para ustedes, porque hemos aprendido un montón de cosas con el maestro Manuel Gilantón. Y como se supone que el 1 de septiembre se inician las clases, aunque yo he visto escenas por televisión que ya en algunos estados del país ya iniciaron las clases. Y entonces llegan los muchachos, no guardan desde luego la sana distancia de 1.5 metros, pero más o menos hay un orden por las escenas que yo vi en las escuelas. Pero de todas maneras hay un debate que si es conveniente hacer esto, porque hemos visto que en Estados Unidos regresaron a las escuelas y luego suspendieron las clases nuevamente en algunos estados como Texas, etcétera. ¿Cómo se ve la situación en México, maestro Manuel Gilantón? Bueno, muchísimas gracias por la invitación y sí, es un gusto estar acá contigo y con el auditorio. Gracias. Parece ser que la instrucción no es 1 de septiembre, sino 1 de agosto. Digo 30 de agosto, o sea, el próximo lunes. 30 de agosto. Como la instrucción general, pero tienes razón. Ha habido escuelas, estados en que han empezado. Supongo también que habrá algunos que después del 1 de agosto iniciarán, etcétera, ¿no? El debate es fuerte porque yo creo que hemos confundido lo deseable con lo factible. Decía Chesterton que nunca ha sido lo mejor que lo posible. Obviamente, volver a las aulas, volver a la educación presencial, estar con otros, con otras, aprender de ellos, compartir con ellos, después tanto y de ellas, con tanto tiempo de haber estado relativamente encerrados o restringidos a las relaciones, digamos, más consanguíneas y no diferentes, creo que es muy deseable. Pero la decisión tiene que tomarse con respecto a lo factible, es decir, al contexto. Yo señalaría, por decirles, la que más me ha dado claridad ahora, que consiste en, se recomienda, por ejemplo, que las clases sean al aire libre. Oiga, pero tenemos un país extraordinariamente diverso en climas, ¿no? Sí. Ayer estuvo a 38 grados Mexicali. Y a 18. Está a 42, una cosa, sí. Por ahí. Entonces, esta instrucción de que mejor actividades fuera depende del clima, depende de la lluvia, depende de Grace, depende de tanto, ¿no? Entonces, eso me conduce a pensar que lo que necesitamos hacer es entender que los regresos van a ser factibles con la diversidad propia de la geografía nacional y de su desigualdad, de la diferencia en los grados. O sea, es distinto estar en preescolar que en primaria, que en secundaria, que en prepa. Es decir, a lo que voy es, yo creo que hay que entender que es deseable el regreso a las aulas con todas las precauciones, etcétera, pero que va a tener modalidades que solo pueden ser resueltas por parte de las comunidades escolares específicas, y que cometeríamos un grave error al hacer de cuenta que podemos en todos los casos y de todos los modos, sin ninguna distinción, volver todos al mismo tiempo y con... Sí. Y otro asunto que creo que es importantísimo que quiero compartirles: las escuelas nunca se cerraron, nunca fueron cerradas porque en ellas ocurrieran la mayoría de los contagios, fueran focos de contagio. No, se cerraron para reducir la movilidad social que la asistencia a las escuelas provoca. ¿Por qué? Porque hay que salir, llevar a los niños, regresarlos. Esa razón de reducción de movilidad normalmente, obligadamente, va ahora a crecer el tráfico vehicular y las peloteras y todo ese tipo de cosas. En el metrobús, en el micro, en el camión, en el autobús, no hay metro y medio. Entonces, no hay distancia. Claro, los niños, como no brotan en la escuela, tienen que llegar, y esa movilidad puede elevar los contagios cuando estamos en una curva muy alta de la variable delta. Entonces,
yo tengo la impresión que la orientación, el impulso a volver es muy entendible, pero que la modalidad, la modulación, el tipo y las características del retorno, tenemos que confiar en que cada escuela, cada comunidad escolar las vaya decidiendo con mucho cuidado y con mucho apoyo de la autoridad, tanto educativa como sanitaria. Yo he visto, maestro Gil Antón, que en algunos salones de clase han dividido a los muchachos. En lugar de ir los 50, por poner un número, van 25 el lunes, 25 el martes, los otros 25 que fueron el lunes, el miércoles, en fin. Eso a lo mejor posibilita ya en el aula esa sana distancia. Pero yo que daba también clases presenciales y ahora estoy en clases por línea, incluso dividí en la Facultad de Ciencias Políticas un grupo de 52 alumnos en 2 tandas, porque me parece que el profesor, aún viéndolos, tenemos problemas, que sacan su celular y que, qué sé yo, pues en la pantalla uno pierde todavía mayor presencia. ¿Es correcto este método, aunque para los profesores pues va a ser quizás doble tarea? ¿Usted qué opina, maestro Gil Antón? Es que la mejor imagen que yo tengo, obviamente es una analogía y como toda analogía es imperfecta. Yo me imagino que es muy sencillo cerrar las escuelas porque para evitar la movilidad, eso fue rápido. Señores, cerramos, no salimos, perfecto. Ya luego, ¿cómo le hacemos con las educaciones a distancia, de emergencia, etcétera? Pero el cierre fue inmediato. Ahora, el retorno no lo va a hacer. Y entonces la analogía que tengo es muy sencillo, apretando el empaque, sacar una pasta de dientes, toda. Ahora, ¿cómo la metemos? O sea, no la podemos meter en el mismo empaque. No la podemos regresar a la no sé si le llama empaque o al sí, la tubo de la pasta. No. Entonces, ¿qué es lo que podríamos aprender de esta analogía? Bueno, que la forma en que hacíamos el trabajo antes tiene que modificarse, ya sea porque, como bien dices, hay que hacer mitad y mitad, lo cual, aún en lo presencial, ya lo hemos visto también en las pantallas. Bueno, si son 50, no caben, ¿no? Y muchos apagan su cámara, y algunos apagan su cámara porque no quieren que vean su casa. Alguna vez un niño estaba con el micrófono cerrado y el maestro insistía, abre tu micrófono, Jorge, o Jaime, o Manuel, ¿no? Abre tu micrófono, hasta que por el chat el chiquillo de primero de secundaria le dijo, no puedo, profesor, mis papás están peleando. Ah, caray. Es decir, hay que entender que hemos tenido una de las circunstancias educativas y sociales más importantes de la historia, porque ocurrió en todo el mundo y lo vimos. Hay cosas que han ocurrido en todo el mundo, pestes, etc. Sí, pero en este caso fuimos testigos de cómo se iba poniendo rojo. Nos hicimos expertos en que la curva, que la acné, que tal. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, tengo la sensación, porque de esto pues no soy experto, en que si no podemos tener a todos con sana distancia, tendremos que hacer esto que llaman híbrido o discontinuo, o no sé cómo llamarle. 26 alumnos están en clase presencial, 26 están en sus casas. Es la misma clase, hay una posibilidad de grabar en el salón la clase para que simultáneamente haya presencialidad y el mismo contenido a la misma hora. Tendrá que ser a distinta hora. Entonces el grupo no presencial de tu clase, a lo mejor vas a atenderlo en otro horario, pero en ese otro horario pueden tener una presencialidad. Realmente la logística del retorno es complicadísima. Imaginemos a los profesores de secundaria y profesoras que van de grupo en grupo. El grupo es estable y lo que cambia son los profesores. En primaria hay un grupo y una profesora o un profesor en general y algunos auxiliares, profesores de inglés, profesores de educación física, etc. En el preescolar es diferente, en la prepa también. Entonces, de verdad, o aceptamos que cada caso, yo no diría cada caso, sino cada tipo de caso, porque se pueden hacer como casos semejantes, va a requerir tratamientos diferentes. Por ejemplo, que decíamos del clima, pero también es muy distinto si se vuelve a la UNAM
Sí. en el que la movilidad a veces es de 2 o 3 horas de las estudiantes o los estudiantes que vienen de Chalco a CEU. Sí, yo tenía un estudiante que iba de Chapingo y yo le permitía a él llegar más tarde porque sabía de sus problemas. Entonces, imaginemos cuántas horas va a estar expuesto en el transporte público y llegará al salón. Ahí se pueden hacer todos los filtros que ustedes quieran, pero este virus tiene como característica que nos contagiamos y los síntomas se presentan después. Sí. Y si nos hacen la prueba en ese momento no es detectable. Hay que esperar 3 días. Es decir, la modalidad, la velocidad del retorno, la organización, a ver, se necesita dinero. So pena que muchos de los retornos tengan que solventar las carencias de infraestructura de las escuelas otra vez con las famosas disque o voluntarias cuotas. Se nos va a hacer menos gratuita la educación pública. Ya hemos visto a los papás y a las mamás echándole, riendo, etcétera, ¿no? Sí, como siempre. Como siempre. Es decir, entonces por eso pienso que a partir del día del primer día de clases, el 30 de agosto, en que ya va a ser más general, lo que vamos a ver son alternativas diversas y vamos a ver si vamos atinándole o tenemos que corregir, tenemos que regresar, si se cierra toda la escuela, si nada más se cierra ese grupo, si se puede aislar en burbujas a cada grupo, de tal manera que si hay un contagio aquí, estos puedan seguir viniendo y los otros no. En fin, de verdad, la lógica, o lo que llaman los expertos, la estrategia, la logística del retorno ante tanta diversidad, variedad y desigualdad es inmensa. Y en ese sentido yo diría, ¿por qué no, en vez de que la SEP federal y la SEP de los estados pidan que los maestros y padres de familia, maestras y madres de familia apoyen la idea del regreso, ¿por qué no pedimos al revés, que sean las autoridades educativas locales y federales las que apoyen y acuerpen los distintos proyectos en el horizonte de la factibilidad? Es muy peligroso que se esté diciendo, y está diciendo incluso por parte de informes como el de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que el 70% de los niños quieran regresar, porque ellos sí aprecian la escuela, y que el 70% de los adultos no, porque desprecian la escuela. No, por Dios. No. Es decir, los padres tienen una perspectiva diferente. Los niños, claro que desean volver, pero es, a ver, otra vez una analogía imperfecta. En la Segunda Guerra Mundial, siendo bombardeada Londres, los niños querían ir a la escuela y salir a la calle. Los papás lo impedían. Que los papás no querían que los niños disfrutaran del ambiente. No, hombre, lo que tenían era proteger sus vidas. Claro. Entonces, sí siento que hay un debate falso entre, por ejemplo, papás que quieren mandar a sus hijos porque ya creen que es necesario y tienen confianza. Algunos les consideran que están poniéndolos en tal riesgo que son cuasi asesinos. Y otros que dicen, no, hay que permanecer todavía algún tiempo más y no lo voy a mandar porque es voluntario a la niña o al niño, a los niños y a las niñas. Los otros le dicen, no te interesa la educación de tu hijo o de tu hija. O nos zafamos de la polarización del mundo adulto, de los adultos y de los niños, de los que quieren ir, de los que no quieren ir, etcétera. O nos salvamos de esa y nos metemos en lo factible y nos entendemos y nos escuchamos. Porque si mi escuela no tiene condiciones, por favor, escúchenme. Yo diría, no es que no quiera que vuelvan, no es que no entienda que es importante que regresen, pero si no tiene agua, si no tiene luz, si no tiene baños, por favor, no me digan que no me interesa que regrese. Claro. Que el Estado se haga cargo de resolver ese problema. Y si por otro lado digo, no, yo sí los voy a mandar a regresar, porque yo sí quiero la educación de mis hijos, claro, va a regresar al colegio de paga más famoso de la localidad en la que vive, en el cual no solo hay 1,5 metros de distancia, sino que a lo mejor hay 3 metros de distancia por el tipo de infraestructura mejor, más distanciada, menos hacinadora, ¿no? Yo sugeriría que nos escuchemos, que tengamos paciencia, que empecemos en unos lados más rápido, en otros más lento, en algunos nos esperemos tantito. No le hace el deseo de volver, la necesidad de volver para que los niños y niñas mejoren su educación y su socialización, es indudable. Usted obviamente no es economista, maestro Gilantón, pero en una discusión entre economistas, algunos dijeron, ¿por qué
utilizar los 12,000 millones de dólares que nos va a dar el Fondo Monetario Internacional para pagar la deuda externa, que sí es muy gravosa para el presupuesto, que sí es muy difícil para los recursos del Estado, pero ¿por qué no utilizar una parte para salud, para educación, para crear empleos? ¿Qué opinaría usted al respecto, maestro Gil Antón, de esta última afirmación que hacen algunos economistas? Bueno, yo creo que el destino de esos recursos que el Fondo Monetario Internacional, incluso si se repartieron 650,000 millones de dólares en todo el mundo, de los cuales nos tocaron a nosotros 12,000 millones. No es realmente efectivo, no nos dan 12,000 millones de dólares, sino algo que llaman de una manera especial, que son de giro, pero sí se pueden convertir. Que son convertibles en divisas, ¿no? En moneda. Yo creo que, a ver, sin ser economista, pienso que es momento en que incluso nuestros acreedores de deuda externa entenderían que les pidiéramos un poco de plazo. Lo que es inaplazable es mejorar el sistema de salud y educativo. Entonces yo, todo respeto y desde mi reconocimiento de la ignorancia, diría, aparte de una cantidad, vamos a decir, a ver, el 10%, el 15%, sí, para mejorar las escuelas más deterioradas, para ponerles al menos tinacos provisionales y pipas y mangueras para que se puedan lavar las manos, ¿no? Yo así opinaría. También opinaría que hay que salvar a las pequeñas, a las pequeñitas. Las empresas en México, la mayoría son bien chiquitas, son una fonda que tenía... Pero son las que dan más empleo, maestro. Exactamente. Entonces yo diría... Hay que apoyar ahí, ¿no? Ahora, también en materia económica hay un dato que leí, ojalá sea fiable, o sea, confiable. Parece ser que la reapertura de las escuelas significa 68,000 millones de pesos que se reactivan en compras, en traslados, en comidas fuera, etcétera, ¿no? Es decir, tenemos necesidad económica, necesidad pedagógica, necesidad de salud, necesidad bueno, realmente el que considere que esto es fácil está siendo sumamente injusto. Por eso pienso que lo que hay que hacer es escucharnos, sugerir, criticar si el uso del... A ver, si se dijera que estos 12,000 millones se van a destinar para obras de largo plazo, yo diría, espérense, estamos ante una emergencia, mejor hagamos factible la mejoría de las escuelas. Esa me parece muy importante, pero también podríamos apoyar a las pequeñas empresas que dan el 85% del empleo en México, para que esas personas que recobren su empleo luego puedan tener recursos para mandar a sus hijos a la escuela. Es decir, yo creo que es el momento del diálogo, de las sugerencias, de la discusión respetuosa, pero discusión al fin, ¿no? Yo tengo miedo, así le llamaría yo, temor, que el regreso a las escuelas, por la movilidad en el espacio público que implica, pueda generar un alza considerable en los contagios. Hay quienes dicen, no va a pasar así. ¿Quién tiene razón? No lo sé, ¿no? Ojalá yo esté equivocado, ojalá. Es lo que más deseo. Pero si así ocurriera, va a ocurrir de manera distinta en Iztapalapa que en un pequeño ejido en Yajalón, en Chiapas. Ok, entonces hagamos distinciones. ¿Por qué? Porque yo digo, bueno, ¿por qué no volvemos a lo presencial en las escuelas más pequeñas que están en localidades en las cuales, por ejemplo, la ventilación es un problema porque no tienen ni puertas ni ventanas, porque son jacalones todos rotos y, ¿no? Ahora resulta que son las mejores para el COVID. Pero ojo, también va a llegar el invierno. Todo el mundo dice, tienen que estar ventilados los salones. Órale, en Sonora a -5, ventila. Pues no entre el COVID, pero a ver cuántas bronquitis y neumonías tenemos, no por el COVID. No se puede. Desde el centro y desde el principio, el interés superior del niño, y regresan a la escuela, no pase lo que pase, no. El interés del niño también es que conserve la vida y que no sea un foco de contagio para otras personas al retornar a clase. Pues muchas gracias y buenas tardes. Hasta luego, maestro Manuel Gil Antón. Hasta luego.